Bien, el ítem que vamos a ver esta noche se refiere a las etapas de carga. En realidad, en el hormigón preesforzado existen solamente dos etapas de carga y se refieren al tiempo es igual a cero y al tiempo es igual a infinito, ya sea en el sistema preesforzado posttensado o en el sistema preesforzado pretensado. Cualquiera de los dos, solamente existen dos etapas de carga. Sin embargo, en el sistema posttensado, eso ya lo habíamos charlado anteriormente, se puede hacer tensiones diferidas, ya que vamos a tesar contra el mismo hormigón ya endurecido. No necesitamos tesar todos los torones en las diferentes etapas. Podemos tesar en tiempos igual a cero, no todos los torones, sino algunos. Y esos torones que hemos tesado nos tienen que garantizar que podamos vaciar, una vez que hemos llevado las vigas a su sitio, podemos vaciar la losa y el diafragma. En ese caso estamos hablando de tensiones diferidas que solamente se presentan en el hormigón preesforzado, posttensado. En el preesforzado no hay tensiones diferidas. Entonces vamos a entrar con esta teoría de que vamos a ser dos, tiempo es igual a cero y tiempo es igual a infinito. Las dos etapas de carga. Y ya vamos a ver, entrando a tensiones diferidas, cuáles son las tensiones que se presentan en tiempo cero intermedio. Este tiempo cero intermedio quiere decir cuando vaciamos algunas cargas más y podemos disminuir las tensiones en las fibras extremas. Ustedes saben que tiempo igual a cero se produce la máxima tracción en la fibra superior, pero también se produce la máxima compresión. Entonces, nosotros podemos garantizar en todas las etapas que nunca ha de haber tracción en la fibra inferior. Esa es la condición sine qua non de estabilidad de la estructura. El momento que en alguna etapa de carga, cuando metemos alguna carga, se produce tracción a la fibra inferior, estamos casi invitando a la estructura a que colapse. Por eso es que se debe verificar en todas las etapas de carga tensiones en las fibras externas. Bien. La primera etapa es la etapa inicial. El elemento está bajo esfuerzo, pero no está sujeto a ninguna carga externa superpuesta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos tesando, la única carga que se contrapone a este tesado y esta deformación es el peso propio, no hay más. No existe ninguna carga más el tiempo del tesado. Hemos hecho nuestra viga, ya sea vaciada en sitio, ya sea vaciada en una pista de vigas, en cualquier caso, el rato que estamos tesando, lo único que estamos venciendo es el peso propio de la estructura. Por eso, durante el tesado, esta es una prueba crítica para la resistencia de los torones. Generalmente, el máximo esfuerzo al cual los torones estarán sujetos a través de su vida ocurre en este periodo. ¿Por qué? Vamos a ir aclarando poco a poco. Acuérdense que nosotros hemos calculado un preesfuerzo, un T sub 0, pero sabemos que se van a producir pérdidas. Entonces nosotros estamos aumentando esas pérdidas y estamos aumentando esa fuerza de preesfuerzo. Por consiguiente, en este instante se va a producir el máximo esfuerzo, o sea que el máximo esfuerzo de los torones, y después se van a ir con las mismas pérdidas, se va a ir produciendo la relajación, y vamos a llegar al final, en tiempo igual a infinito, al esfuerzo sub cero. Si alguien en el transcurso de la explicación tiene alguna duda, no dude en interrumpirme, porque estoy para explicarles. No necesariamente cuando yo acabo tiene que explicar. A veces mientras voy hablando, les sufre la duda, pregunten ahí también, no me hago problema. Bien, para el hormigón, las operaciones de preesforzado imponen varias pruebas en la producción de la resistencia en los anclajes. Debido a que el hormigón no tiene la resistencia especificada en el momento en el que el preesfuerzo es máximo, es posible la trituración del hormigón en los anclajes si su resistencia no es adecuada. Eso también les expliqué el rato que nosotros cuando tesamos en el sistema posttensado o en el sistema pretensado,
más fácil se hablar en el sistema post-tensado porque está endurecido el hormigón, pero no necesariamente está endurecido todo, porque si vamos a hablar del tiempo igual intermedio, vamos a algunas cargas más vamos a poner, entonces no está trabajando todas las cargas. Por consiguiente, no necesitamos una compresión, una resistencia cilíndrica especificada en los planos. En ese momento no. Después sí la vamos a necesitar que cumpla la resistencia cilíndrica del hormigón, pero los ortodolos tampoco van a estar tesados a su máxima tensión. Y si cada uno está tesado a su máxima tensión, no vamos a tesar todos los torones, justamente cuidando las tensiones en las fibras extremas. En la etapa de transferencia, para elementos pretensados, se hace en una operación y en un periodo muy corto. Para elementos posttensados, la transferencia es generalmente gradual y el esfuerzo en los torones puede ser transferido al hormigón uno por uno. En ambos casos no hay carga externa en el elemento excepto su peso propio en el caso del posttensado. ¿Qué quiere decir esto? En el sistema posttensado, si bien es multitorónico, porque vamos a tener una vaina, vamos a meter 12 torones y vamos a tesar los 12 torones, vamos a ir controlando para cierta presión un cierto estiramiento de los torones. Y si hay algún torón se está estirando más para esa presión, vamos a verificar cuál es la falla antes de seguir tesando. En el sistema pretensado, nosotros tenemos que tesar todos los torones y vaciar inmediatamente, pero estamos tesando a su máxima tensión, todos. Y una vez están tesados todos en ese campo de tesado, estamos vaciando el hormigón, y después de haber vaciado el hormigón, que es muy violento eso, porque ni bien terminamos de tesar, podemos vaciar el hormigón. Eso me tiene que estar encofrado todo. Entonces tenemos que esperar a que adquiera cierta resistencia cilíndrica. En el sistema pretensado, esa cierta significa 0.8. No necesitamos todo porque tampoco el rato que soltemos todos los torones se va a producir una compresión máxima. Lo que hay que cuidar en ese instante es la tracción máxima, porque al soltar todos los torones, obviamente se va a deformar totalmente la pieza. Y aquí sí que no podemos hacer tensiones diferidas, porque para mover esa pieza tenemos que soltar todos los torones. Si alguien tiene alguna pregunta. Bien. En cualquiera de los casos, en tiempos igual a 0, solamente estamos venciendo el peso propio. Solamente, sea el sistema pretensado o sistema pretensado, posttensado, pretensado. En cualquiera de los dos casos, solamente estamos venciendo el peso propio. Ya después vendrán las cargas. Por consiguiente, la primera consideración que tenemos que hacer en la etapa de transferencia es la etapa inicial o de transición. La simbología de esta etapa es la letra I, que significa instante de la transferencia. Eso significa I. Acuérdense que nosotros vamos a tener F sub CI. ¿Y qué es el F sub CI? Ya hemos hablado de esto, es el 80% del F', pero el I significa que está instante de la transferencia, el rato que hemos tesado, en el hormigón posttensado directamente, estamos tesando y ya se está deformando la pieza. En cambio, en el pretensado nosotros tesamos y cuando empezamos a soltarlo lentamente de los anclajes es el momento cero que empieza la transferencia. No cuando tesamos, sino cuando los cables están transmitiendo su reacción al hormigón para producir su compresión y deformación. Ese es el instante de la transferencia y corresponde al tiempo es igual a 0. En esta etapa actúa el esfuerzo final y el peso propio de la estructura. Acuérdense, fíjense, el esfuerzo final. ¿Qué quiere decir? El esfuerzo inicial o de cálculo más el esfuerzo de cálculo, porcentaje de las pérdidas. Y el peso propio de la estructura. Esta etapa proporciona las máximas compresiones en la zona traccionada, precomprimida, máximas compresiones. ¿Dónde se producen compresiones? En la fibra inferior. Ahí es el peligro del aplastamiento. En esta etapa intervienen el esfuerzo final, que incluye las pérdidas que se producirán en la vida útil de la estructura. Por consiguiente, siempre vamos a tener el FC sub T y el FC sub D. Esto ya les había explicado que el FC sub T significa la tensión en la fibra superior, top. Y el FC sub B, la tensión de compresión en la fibra inferior, bottom.
Entonces, nosotros tenemos el esfuerzo final sobre el área. Esta es la compresión pura. Esta. Compresión pura. Y la compresión pura, para nosotros compresión es positiva y tracción es negativa. Cuando nosotros tenemos una viga, vamos a dibujar aquí, cuando tenemos esta viga, y estamos tesando, aquí arriba se va a producir tracción, y aquí se va a producir compresión. ¿Es verdad? Porque estamos deformándola hacia arriba, gracias a que se está tesando con una cierta excentricidad. ¿Gracias a qué? A este momento interno. El momento interno es el preesfuerzo por la excentricidad dividido entre el módulo resistente de la fibra superior. Y en esta etapa, cuando estamos transmitiendo su reacción al hormigón, lo único que estamos venciendo es el peso propio. Por consiguiente, tenemos el momento debido al peso propio, que vamos a ver en la próxima clase cómo se calcula, sobre el módulo resistente de la fibra superior de la viga. En este caso estamos hablando exclusivamente de la viga. Y acuérdense que nosotros teníamos aquí un valor de menos 1.59 del F' sub C. Sin embargo, esto ya les expliqué, nosotros nos bajamos a 0.79 y no 1.59 en el entendido de que el momento que traslademos una viga en un puente, por ejemplo, y las grúas están yendo por el lecho del río, van a producir un chicotazo en la estructura, porque no están siendo sobre una mesa de billar. Y esos chicotazos podrían hacer que reviente en la fibra superior por tracción excesiva o se aplaste en la fibra inferior por aplastamiento del hormigón por excesiva compresión. Entonces nosotros hacemos que trabaje a menor compresión. Y el F sub C I es el 0.80 de la resistencia cilíndrica del hormigón. Y este 0.79 en vez de 1.59 es porque nosotros lo que estamos haciendo es solamente aguantar la tracción, pero de una resistencia menor. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos primero a 1.59 puede reventar arriba o abajo. Y este FC sub I es porque no tenemos todas las cargas. Nuestra F'C, la resistencia cilíndrica del hormigón a los 28 días, tiene que tener la resistencia característica especificada, o sea, mayor o igual a 350. Pero si solamente va a tener peso propio, no necesitamos. Por eso es que trabajamos con una tensión del instante de la transferencia. Por eso se llama I. Y el I, ya les dije, es instante de la transferencia. Eso es en la fibra superior. Y en la fibra inferior tenemos las mismas tensiones, pero con signos cambiados, obviamente. Si la compresión es absoluta, esta de aquí. Esta no cambia. Esta compresión pura es la misma que esta compresión pura. Es la misma. El momento es el mismo, momento interno. Pero ese momento interno nos está produciendo tracción arriba, o sea, negativo, y compresión abajo. Por eso dice positivo. Y el momento debido al peso propio, todas las cargas externas, todas las cargas de servicio, nos van a tratar de producir tracción en la fibra inferior y compresión en la fibra superior. Todas. Por consiguiente, vamos a tener tracción en la fibra superior y compresión en la fibra inferior. ¿No es verdad? Entonces, tracción en la fibra superior, menos, y este es más. Nos está produciendo todas las cargas, digamos, peso propio o la losa, nos va a producir ¿qué? Tracción en la inferior y compresión en la superior. Por eso es que este es más. Está tapándome. Si ven, es más. ¿Por qué? Porque el peso propio me está produciendo una compresión arriba. El cuerpo en estado libre. Y nos está produciendo abajo una tracción. O sea, todas las cargas externas nos van a producir compresión arriba y tracción abajo. Todas. Todas. O sea, los signos de aquí para adelante son más en la fibra superior y en la fibra inferior es menos. Ahora me dirán usted, ¿y por qué diferenciamos módulo resistente de la fibra superior y módulo resistente de la fibra inferior? Bien, si yo tengo esta viga, esta, y tengo mi eje neutro aquí,
el módulo resistente de la fibra superior es exactamente igual al módulo resistente de la fibra inferior. Es exactamente igual. Por consiguiente, uno estaría diferenciar top y bottom. La misma. Pero, por ejemplo, si yo tengo una viga así, para daros un ejemplo, el módulo resistente de la fibra inferior es mucho menor que el módulo resistente de la fibra inferior. Y nuestro eje neutro estaría aquí. Por eso es que hablamos módulo resistente de la fibra superior y módulo resistente de la fibra inferior. Si estamos hablando de un rectángulo, este módulo resistente es igual a la base por la altura al cuadrado dividido entre 6. Eso ustedes lo han llevado en resistencia de materiales. ¿No es verdad? Entonces, cuando tiene esta forma, hay que calcular el módulo resistente respecto al eje neutro de la fibra superior y de la fibra inferior. ¿Alguna pregunta? Y en la fibra inferior no debe ser superior a 0.55 del F sub CI, o sea, del 0.8 de la resistencia cilíndrica. Pero eso es para el sistema posttensado. En cambio, para el sistema pretensado, 0.6. Fíjense aquí, voy a borrar este, necesitamos. Para posttensado es 0.55 de la resistencia distante de la transferencia. Y para el sistema pretensado es 0.6. Esas son las tensiones en tiempo es igual a 0. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ingeniero, Buenas tardes. Dime. un favor, ¿será que puede refrescar el concepto de tensiones diferidas? No lo tengo muy claro. Hablar de tensión es lo mismo que hablar de hormigón preesforzado. ¿Qué es el hormigón preesforzado? Es transmitir a una estructura estados elásticos previos antes, durante y después de la aplicación de las cargas. De tal forma de transformar una estructura plástica frágil en sí en una estructura elástica a la que se pueden aplicar las teorías de las estructuras. Esa es la definición del hormigón preesforzado o tensión previa. ¿Qué quiere decir? Que estamos aplicando una tensión antes de la aplicación de las cargas, antes. Cuando nosotros tenemos hormigón armado, vaciamos el hormigón con el fierro adentro y después recién aplicamos cargas. Y eso se va a deflectar hacia abajo, ¿no es verdad? ¿Nosotros qué estamos haciendo? No estamos haciendo eso. Estamos vaciando el hormigón y gracias a los cables autorones que le estamos colocando debajo del eje neutro, gracias a la excentricidad, estamos deformando la estructura hacia arriba. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos preveyendo las deflexiones que se van a producir con cada una de las cargas. Cuando nosotros tenemos una viga así, es nuestra viga, y le meto aquí, qué sé yo, contrapiso. La que está sufriendo la tracción es la fibra de abajo, y la que está sufriendo la compresión es la fibra de arriba. Y le meto el piso. Más tracción, más compresión en la fibra de arriba, más tracción en la fibra de abajo. Es hormigón armado. Le meto carga viva, más compresión en la fibra de arriba, más tracción en la fibra de abajo. Y si esto se deforma porque estamos hablando de una estructura elástica, el hormigón no se va a quedar así. ¿Qué quiere decir? Que esta es la flecha máxima que se va a producir en esa viga. En el hormigón posttensado que estamos haciendo, esta flecha estamos llevando hacia arriba, así, antes de la aplicación de las cargas. Esta flecha es la misma que esta. Gracias a la excentricidad y que estamos jalando los cables, estamos deformando donde estamos preveyendo que esta deflexión la estamos subiendo aquí. De tal forma que el rato que vengan las cargas aquí, esto va a ir bajando. Pero esto también va a ir bajando. De la fibra inferior, fíjense, también va a ir bajando. Pero no tiene que pasar hacia abajo. El rato que pase hacia abajo, estamos hablando de tracción en la fibra inferior, colapso de la estructura. ¿Está claro? ¿O no está claro? Joel. Entonces, ese efecto, ¿no?, que se hace para prever esas contraflechas se ¿Sí? denomina tensión diferida, ¿no, ingeniero? Exactamente. Estamos aplicando tensiones previas.
En hormigón, hermano, esperamos que trabajen todas las cargas para que se empiecen a trabajar las tensiones. En hormigón preesforzado, nosotros estamos aplicando tensiones antes de la aplicación de las cargas. Antes, durante y después de la aplicación de las cargas. No se olviden que antes, lo que estamos haciendo, pre-tensar, durante las cargas en tensiones diferidas y después, porque estamos en un lecho elástico. No se olviden que pasa el tren tipo, baja. Deja de pasar, vuelve a subir, vuelve a bajar. O sea, estamos aplicando siempre tensiones previas, preveyendo las cargas que van a venir para contrarrestar a estas. ¿Está claro? Sí, todo claro, ingeniero. Ok. Bien. Ese es el tiempo es igual a 0. Aquí tienen la definición, o sea, aquí hace el asidio de todos los factores que están interviniendo aquí. Fc sub B, la tensión de compresión a la fibra inferior, el esfuerzo final, el área de la sección de la viga, el esfuerzo final por la excentricidad, es el momento interno, módulo resistente de la fibra inferior, momento debido al peso propio, módulo resistente de la fibra inferior, Fc sub I, tensión en el instante de la transferencia. Esos son todos los que están aquí. Para que ustedes ya vayan memorizando y vayan, sobre todo, familiarizándose con estas simbologías. Así cuando ustedes vayan a agarrar un libro de la ACI o un libro de la ASTO, esos son los símbolos que se utilizan allá. Más bien, les comunico que el día de hoy ha salido oficialmente la norma del sismo en Bolivia, hoy día. Entonces, los que quieran, yo los puedo pasar, me lo han pasado a mi correo. Pues la norma definitiva del sismo hoy día ha salido y está basado directamente en la norma SI, donde los espectros de respuesta y los acelerogramas han sido estudiados para adaptarlos a Bolivia, donde más predomina la capa americana que la capa de Nazca. Todos los países que están cerca de la costa del Pacífico son afectados por la napa de Nazca. En cambio, nosotros estamos al centro, después de la cordillera, estamos aplicando con la capa americana. Entonces, los sismos que se producen es cuando la capa de Nazca se introduce debajo de la capa americana y después de que está presionando esto, la liberación de esa energía es la que produce el terremoto. Y eso es lo que produce el espectro de respuesta y en función de eso se saca el acelerograma del sismo en función del periodo o tiempo que se quiere contar. Ustedes ya han llevado eso o están llevando en estructuras sismos resistentes, que para el ingeniero Saavedra se llaman antisísmicas. No voy a discutir eso, para mí sigue siendo sismos resistentes, porque el sismo no, la estructura que yo construya no le va a decir al sismo, párate aquí, date la vuelta, porque yo aguanto sismos. No, va a aguantar el sismo, sí, pero para que no se rompa, pero no se va a anteponer al sismo. Entonces, por eso se llaman estructuras sismo resistentes y no antisísmicas. Anti quiere decir que se antepone. Y aquí no se antepone, el sismo va a seguir nomás pasando. Pero ese es otro tema. ¿Alguna pregunta más? Acuérdense que este esfuerzo por la E es el momento interno, que se produce gracias a esta excentricidad. Bien. La etapa de carga en tiempo es igual a infinito, la etapa final, porque ya les dije son 2 etapas de carga. Y después vamos a entrar a la etapa intermedia, que solamente se produce en post-tensado. Pero en la etapa final, el tiempo es igual a infinito. Como para otros tipos de estructuras, se debe considerar varias combinaciones de cargas vivas en diferentes partes de la estructura, con cargas laterales, como fuerzas de viento y sismo, y cargas de esfuerzo tal como aquellas producidas por asentamientos de apoyo y efectos de temperatura. Para estructuras preforzadas de hormigón, especialmente los tipos no convencionales, es necesario investigar sus cargas últimas y de agrietamiento, su comportamiento bajo sus cargas reales de trabajo que se indican a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Todas las estructuras de hormigón preforzado se calculan por el método clásico o método elástico, pero a pesar de que nosotros calculamos el método elástico y el método clásico, que significa no mayorar cargas ni minorar tensiones, no vamos a hacer esto, vamos a calcular por método elástico. Vamos a verificar a la rotura, es lo que dice aquí.
¿Para qué? Para prever, aquí dice, investigar sus cargas últimas. ¿Esto para qué? Para prever todo, que en alguna situación se pueda presentar cargas mayores a las consideradas en la estructura. Acuérdense, por ejemplo, para hacerse un recuerdo, el momento último, vamos a ir con esto. El momento último de una estructura es igual en hormigón armado 1.2 del momento por carga muerta más 1.6 del momento por carga viva. Este es hormigón armado, ¿no es verdad? Nosotros, para el hormigón preesforzado, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer que el momento último, a nivel de verificación nada más, pero no para dimensionar, es igual a 1.3, que multiplica al momento por carga muerta más 1.67 del momento por carga viva más impacto. Este es para el hormigón preesforzado y este es para el hormigón armado. Entonces, cuando nosotros verifiquemos a la rotura, vamos a utilizar esta fórmula. Pero no para dimensionar la estructura. Para el cálculo de la estructura no se mayoran cargas. ¿Qué significa este 1.3? ¿Qué significa este 1.7? Que la carga por carga muerta, la probabilidad del incremento debe ser en un 30%. Y cuando estamos hablando de la carga viva, estamos hablando que la probabilidad es de 2.17. Esos son los factores de mayoración que se toman en cuenta. En cambio, en el hormigón armado decimos que es 1.6, o sea, 60% más, la probabilidad de que se incremente esa carga viva. ¿Por qué en hormigón preesforzado es mayor que en hormigón armado? Porque en hormigón preesforzado todavía, si tenemos cangrejera, podemos arreglar. Y si fallara, por ejemplo, la flexión, podremos utilizar fibras de carbono y reforzar la estructura y hacer que no falle por tracción. Se puede. O sea, hay formas de arreglar. En cambio, en hormigón preesforzado, si hay una cangrejera, hay que despedirse de la viga y hay que colocarla a un ladito del camino porque no nos van a permitir colocarla. Así es. Entonces, la mayoración que se hace aquí es justamente porque en un puente, por ejemplo, que ha pasado en Antahuacana, los que conocen el camino a Chapare, en el puente de Antahuacana, que si mal no recuerdo está en el kilómetro 117, creo, es un puente que va bordeando el cerro, y en una ocasión se ha bajado el cerro, y se ha sentado sobre el puente. Obviamente, ese momento, la carga viva ya no había, esto no había. Pero la carga muerta, el momento de asentarse, ha trabajado como un impacto, un momento de carga viva hasta que se ha estacionado. Y de una vez que se ha quedado encima del puente, ha empezado a trabajar como carga muerta todo. Entonces, para esos casos es que se considera la verificación a la rotura para cargas mayores a las estipuladas en el servicio. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Para el diseño para el dimensionamiento de la viga de un puente vehicular, las cargas que se consideran son del HS20, ¿no, ingeniero? Depende. ¿Qué tren tipo tienes tú? Si tú calculas con carga HS20, quiere decir que el peso total de tu camión es 36 toneladas. En cambio, si vas a utilizar el tráfico que actualmente está circulando en las carreteras de Bolivia, son de 45 toneladas. Entonces tienes que hablar de HS25, que es lo mismo que el HL93. ¿Sí? ¿Está claro? Ingeniero. Otra pregunta más, ingeniero. Para el diseño de vigas, por ejemplo, de un teatro, ¿con qué cargas se tendría que diseñar, ingeniero? ¿Qué carga viva tienes en un teatro? 500 kilos por metro cuadrado. Eso es carga viva. Porque yo no creo que subes un camión de 45 toneladas a tu mezanini. Pero en cambio, ¿con qué calculas una losa de un edificio?
con una carga viva estipulada en la norma. Y si tu edificio es de departamentos, tu carga viva es de 200 kilopons por metro cuadrado. Si tu edificio es una universidad, vas a calcular con 500 kilopons por metro cuadrado. Es una norma, ustedes han debido llevar a un hormigón armado. ¿O no ha llevado? Sí, ingeniero. Apliquen eso. Por ejemplo, si todo lo que han aprendido hasta ahora, aplíquenlo aquí. Tienen que aplicarlo, si para eso es justamente. Todo lo que aprenden es para eso, para saber y aplicarlo. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Quería preguntarle, ahí escribió el impacto. ¿A qué se refiere exactamente con el impacto? Por favor, si me podría aclarar. ¿Perdón? No escuché. Acércate al micrófono, por favor. Lo del impacto en el momento último de la viga explotada, sí. Puso al lado del 1.67 más el impacto puso. ¿Será que me puede explicar esa parte, por favor? Sí, sí. Este impacto que se considera está en función del tren tipo que nosotros tenemos. Por si acaso no es el golpe que podría producir un bache en el puente, no. Es la vibración del motor que trata de disgregar el hormigón. Si tú te paras en el puente de, por ejemplo, puente de la Recoleta, párate en medio puente y cuando pase una peta, dime qué sientes. Vas a ver que no sientes nada. Pero cuando pase un micro, vas a ver que ese puente tiembla. ¿Por qué? Porque el motor de un micro es mucho más grande que el motor de una peta. Entonces, ese momento por impacto está en función del tren tipo, del tamaño del motor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, se los voy a poner aquí, entonces calculan, siempre van a calcular el factor de impacto. Ese factor de impacto es I. Y ese I es igual el I es igual a 15 dividido entre L más 38. Ese es el factor de impacto. Pero en ningún caso tiene que ser mayor a 0.30. El máximo factor de impacto debe ser 0.30. Entonces, el momento por impacto, entonces vamos a hacerlo aquí, el momento por impacto, no debería serlo porque eso va después, pero no importa, ya me lo han preguntado, es igual a ese factor de impacto que multiplica al momento por carga viva. ¿Qué quiere decir? Si el momento por carga viva y tú quieres sacar el factor de impacto, vas a multiplicar por 0.30. Entonces, el momento por carga viva por 0.30 es tu momento por impacto. Y el momento por carga viva lo has calculado antes. Entonces, ese momento por impacto se refiere no a un golpe, sino a una estructura dinámica que representa la vibración del motor. Si todo el tiempo habría un motor vibrando así, obviamente se va a ir desgregando nuestro hormigón, se va a ir aflojando. Y obviamente su vida útil se va a ir acabando. A eso se refiere el momento por impacto. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, este momento por impacto es básicamente como lo que se aprende, ¿no? En antisísmica, como, o sea, claro, las vibraciones los resortes, claro, como si fuese ese mismo comportamiento. Exactamente, pero en antisísmica tú tienes el coeficiente del resorte, ¿no es verdad? Aquí no, sí. Tú sacas el factor de impacto en función de la carga viva, pero el momento por la carga viva no puede ser mayor el factor de impacto y nunca puede ser mayor a 0.30, puede ser 0.17, 0.26, para eso calculas 15 sobre L más 38. Entonces, el peor de los casos, el momento por impacto máximo, hace el 30% del momento por carga viva. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Sí, está bien claro. Ok. Seguimos adelante. Carga de trabajo. ¿Qué son las cargas de trabajo? En el diseño para la carga de trabajo hay una revisión en los esfuerzos de deformaciones excesivas. No es necesariamente una garantía de resistencia,
suficiente para sobrecargas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo que el momento último, vamos a hacer aquí, si el momento último resistente sobre el momento último actuante, por ejemplo, fuera mayor que 2, entonces esto se llama factor de seguridad. Entonces, si yo tuviera un factor de seguridad de 2, yo podría pensar y decir, entonces, ¿para qué estoy calculando? Sí, con este coeficiente de seguridad, yo estoy seguro que aunque existan sobrecargas, va a funcionar perfectamente, porque el momento último resistente ya está por demás aguantando eso. Sin embargo, no existe una proporcionalidad entre cargas y tensiones. No es que para una carga yo tengo cierta tensión, para otra carga tengo... O sea, no hay no puedo sacar relaciones, una regla de 3 no puedo. Por consiguiente, no es suficiente si existe un factor de seguridad mayor a 1 para decir que no es necesario calcular por el método elástico. No. Siempre hay que calcular por el método elástico y verificar que verifique la rotura, valga la redundancia. Es lo que hay que hacer. ¿Está claro? Y pues, tenemos aquí la carga de agrietamiento. ¿Qué es la carga de agrietamiento? El agrietamiento es un elemento de hormigón preesforzado. Significa un cambio repentino en los esfuerzos de cortante y unión. A veces es una medida de resistencia a la fatiga. Cuando nosotros tenemos una carga muy violenta, digamos que pasa un carro muy rápido, hay una deflexión y una subida. Eso hace que se fisure, pero son microfisuras, porque está totalmente comprimido el hormigón. Pero no nos debe preocupar esto de la carga de agrietamiento, porque sabemos que el hormigón trabaja agrietado, trabaja. El hormigón armado se agrieta en la parte inferior, pero sigue trabajando, no colapsa. No crean que se produce una rajadura en la parte inferior y colapsa la estructura. Pero no confundan, una cosa es agrietamiento y otra cosa es rotura. No, si bien la palabra viene de agrietamiento, pero no tiene que haber grietas, lo que se permite son fisuras. Se las llama agrietamiento, obviamente, porque es el extremo máximo cuando empieza el colapso. Pero lo que en realidad se presenta en el hormigón armado y en el hormigón preesforzado son fisuras. Y esas fisuras en el hormigón armado no se pierden, están toda la vida. En cambio, en el hormigón preesforzado sí se pierden, porque el rato que pase el vehículo se va a fisurar en la parte de abajo. Pero el rato que deja de pasar el vehículo, sube y se cierra la fisura. A eso se refiere esto. Y por último tenemos la carga última. Las estructuras diseñadas bajo la base del esfuerzo de trabajo pueden no siempre tener un margen suficientemente para sobrecargas. Esto es verdad. Por ejemplo, para elementos de hormigón preesforzado bajo cargas directas de tensión, debido a que es deseable que una estructura posea una capacidad mínima de sobrecarga, es necesario determinar su resistencia última. Generalmente, la resistencia última de una estructura está definida como la carga máxima que soporta antes del colapso. Por eso es que nosotros hacemos, ya se ha explicado esto, que nosotros calculamos por el método elástico o método clásico y hacemos una verificación a la rotura. Si verifica la rotura, es que quiere decir que el momento último resistente tiene que ser mayor al momento último actuante. Tiene que ser. El momento último resistente está en función de las características propias del material. Es quiere decir, la tensión de los cables, la resistencia cilíndrica del hormigón. En función de eso está el momento último resistente. Es parte de todas las cargas que van a intervenir. Entonces, cuando estamos hablando de momento último resistente, estamos hablando directamente de las propiedades mismas del hormigón, en sus dos componentes, acero y concreto. En cambio, el momento último actuante está en función de las cargas, mayorando las mismas para lograr una mayor sobrecarga y una minoración de tensiones. ¿Alguna pregunta? Bien. En esta etapa, que es la segunda, corresponde a la etapa final o tiempo es igual a infinito, que es cuando actúan todas las cargas.
donde además de las cargas estipuladas anteriormente en tiempos igual a cero, intervienen las cargas debido al peso propio de la losa, carpeta de rodadura, diafragma, estructura superior, la carga viva, impacto. La fuerza del peso forzado está reducida por ciertas pérdidas diferidas producidas por los fenómenos de tracción, fluencia del hormigón, relajación de la CC, acortamiento elástico, etc. Todas estas son pérdidas. Por eso nosotros hemos empezado calculando un esfuerzo sub cero. ¿Dónde empezamos el cálculo del hormigón? En la fibra inferior. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a empezar a calcular el hormigón esforzado, ¿dónde vamos a calcular? Abajo, en la fibra inferior. ¿Por qué? Porque aquí no puede haber tracción. No puede haber. Si aquí hubiera tracción, colapsa la pieza. Entonces, tenemos que verificar que en la fibra inferior no haya tracción. Para eso hemos deformado en tiempo igual a cero hacia arriba. Justamente para que no exista, después de aplicar todas las cargas, no exista tracción. ¿Y por qué? Porque no tenemos acero para aguantar la tracción. Entonces, aquí vamos a empezar nosotros a calcular el preesfuerzo. Aquí. Ahí. En esa. Que en la fibra inferior, cuando actúan todas las cargas, transirse en el momento, dividido entre el módulo resistente, sea igual a cero, estamos hablando del preesfuerzo mínimo. Esto lo conocemos, es el área de la sección. Esta es la excentricidad que la conocemos. Este es el módulo resistente de la viga. Este es el momento debido al peso propio. Este es el módulo resistente de la viga. Este es el momento debido a la losa húmeda. Este es el módulo resistente de la sección compuesta. ¿Por qué de la sección compuesta? Porque vamos a tener, bueno, voy a hacer con cuadrados. O sea, así nuestra viga. Y encima de esta viga ha de venir la losa. Entonces, cuando tengamos la viga y la losa va a trabajar conjuntamente, la losa va a trabajar conjuntamente con la viga gracias a los conectores de corte. ¿Qué quiere decir? El estribo que va a venir aquí, este estribo que estamos colocándolo aquí, que pasa hasta la losa, hace que trabaje la losa conjuntamente con la viga. Y esta parte se llama conector de corte, para que la losa no se desfase respecto a la viga. Entonces, cuando está trabajando la losa conjuntamente con nuestra viga, estamos hablando de sección compuesta. Usted ya sabe qué es una sección compuesta cuando está formada contra las resistencias, la superestructura está formada por dos diferentes materiales. Y ustedes me dirán, pero ¿cuáles son los dos materiales aquí? Uno es hormigón y el otro hormigón, sí, pero uno tiene una resistencia de 25 megapascales y el otro tiene una resistencia de 35 megapascales. Por consiguiente, es como si fueran dos materiales diferentes. ¿Está claro? Entonces, aquí empieza el cálculo del hormigón cuando igualamos a cero. Y dice que puede aguantar cierta tracción, porque es lo que es la tracción que aguanta el hormigón. Entonces, cuando empecemos a calcular, vamos a empezar aquí. Y en la fibra superior vamos a verificar que no sobrepase el 0.45 de las resistencias cilíndricas del hormigón. Fíjense que son las mismas tensiones, las mismas. Solamente que si arriba es compresión, abajo es tracción. Arriba es compresión, abajo es tracción. Por eso les dije, todas las cargas externas, todas, nos van a producir compresión arriba y tracción abajo. Entonces, fíjense, las únicas dos positivas son estas. Con estas dos, tengo que contrarrestar toditas estas tensiones. Por eso es que yo calculo el preesfuerzo, qué preesfuerzo necesito, para que no se produzca tracción en la fibra superior. Por eso es que yo digo mayor o igual a cero. Y al igualar a cero, yo tengo el mínimo preesfuerzo que requiero. ¿Está claro? Ingeniero, en caso de que haya tracción, ¿qué tenemos que hacer? Quiere decir que hemos calculado mal ese preesfuerzo. Si este preesfuerzo de esta ecuación, vamos a calcular qué preesfuerzo necesitamos. Vamos a despejar el peso sub cero. Es la única incógnita aquí, fíjense. La excentricidad vamos a conocer. Y todos estos valores vamos a conocerlos. Nuestra única incógnita es el peso sub cero. Entonces, igualamos a cero, despejamos el peso sub cero y calculamos el preesfuerzo mínimo. Si estamos diciendo que es mayor o igual a cero, no hay tracción. Lo que no podemos hacer es que sea menor el preesfuerzo al que se requiere. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias.
Lo que necesitamos garantizar es de que nunca se presente tracción en la fibra inferior. No hay tracción aquí. Acuérdense, en tiempos igual a 0, aquí se produce tracción, aquí. Pero estamos diciendo que solamente se produce tracción de menos 0.79 raíz de f sub ci, que es lo que aguanta el hormigón a la tracción. Esto también es lo que aguanta el hormigón a la tracción, pero lo máximo que aguanta el hormigón a la tracción. Pero en este caso necesitamos que esté todo, porque están actuando todas las cargas, todas, absolutamente todas. ¿Alguna pregunta? Bien. Ingeniero, Sí. ¿y la fracción también se puede controlar con los aceros simples o eso no se puede hacer? ¿Con qué, perdón? Con acero. Claro, claro. Bueno, vamos a llevar más adelante los tipos de hormigón que existen, de preesforzado. Existe el preesforzado absoluto, que es cuando toda la estructura es preesforzada. Existe la semi-preesforzada, en que solamente algunos elementos son preesforzados. Es el caso del puente, por ejemplo. Solamente vamos a preesforzar las vigas. Después la losa, bordillos, acera, pasamanos, todo eso es hormigón armado. Solamente preesforzamos las vigas. Entonces estamos hablando de hormigón semi-preesforzado. Pero existe el hormigón parcialmente preesforzado. ¿Qué quiere decir? Que es tan grande la carga muerta que nosotros nos vamos a ayudar con acero de construcción. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo una viga, pero eso es parcialmente. Y hago mi verificación y teso yo esto. Teso así. Y, ojo, solamente me iba a aguantar hasta aquí. Y aquí me he pasado. ¿Qué quiere decir? Que va a colapsar. Entonces yo tendría que entrar en tensiones diferidas, es una de las soluciones, o la otra es colocar acero. Yo puedo colocar acero de tensión de fluencia 5000 aquí. ¿Por qué? Porque sé que van a ir viniendo cargas y este acero después no va a servir para nada. Solamente me ha servido para, en tiempos igual a cero, que no se produzca rotura de mi estructura. Entonces me estoy ayudando como si fuera hormigón armado. Sigo calculando como hormigón preesforzado, pero introduzco acero con una tensión de fluencia de 5000. ¿Para qué? Para que en tiempos igual a cero yo pueda tesar todos los torones y lo que no me aguante el hormigón me aguante esto. Y cuando vean las cargas más, eso va a desaparecer. Acuérdense, eso les dije, ¿cuál es el diagrama de tensiones en tiempos igual a cero y tiempos igual a infinito? Nosotros vamos a partir en tiempos igual a cero de un diagrama de tensiones así. Así. Donde se va a producir una tracción arriba, que es esta, y se va a producir una compresión abajo, que es la que viene aquí. ¿No es verdad? Este es tiempo igual a cero. Pero ya en el tiempo es igual a infinito, se va a producir esta tensión. Esa. Donde vamos a tener el 0.45 de F', aquí, como admisible, y abajo 0, aquí 0. Entonces, fíjense, de esta tensión, de este diagrama de tensiones en tiempos igual a 0, hemos pasado a este diagrama de tensiones en tiempos igual a infinito, donde si se fijan aquí, todo esto es compresión, todo esto es positivo. Aquí no hay tracción, no hay. Todo es positivo, todo es compresión. En cambio aquí, esta es la tracción, esta es la compresión. Y de aquí ya ha pasado a pura compresión. Y con esta compresión tenemos que aguantar todas las cargas externas. Entonces, ¿qué hacer? Que el preesfuerzo sobre el área, más el preesfuerzo para la desintegración, ¿no? Estas dos tienen que contrarrestar a todas las demás tensiones que se producen por las cargas externas. ¿Sí? Bien. En hormigón preesforzado, posttensado, existe esta de aquí, que se llama estado intermedio. Este es el estado durante el transporte y montaje, ocurre solo para elementos prefabricados cuando son transportados al sitio y montados en su lugar. Es el caso de los puentes, y les dije, la viga la vaciamos afuera y la trasladamos. Es muy importante asegurar que los elementos son manejados y soportados apropiadamente en todo momento.
Por ejemplo, una viga simple diseñada para ser soportada en sus esquinas se romperá fácilmente si se levanta por el centro. Les he explicado también esto. No solo debe ponerse atención durante el montaje del elemento, sino cuando se le agreguen las cargas muertas superpuestas. Es decir, cuando actúen todas las cargas. Aquí estamos viendo en tiempo igual a infinito, están actuando toditas las cargas, todas. Peso propio, losa húmeda, diafragma, carpeta de rodadura, momento por carga viva, estructura superior y momento por impacto. Cuando actúen todas estas cargas, estamos en tiempo igual a infinito. Y en ese tiempo igual a infinito, cuando no debe colapsar, no debe haber tracción en la fibra inferior. Entonces, cuando en tiempo igual a cero no podemos tesar todo, entonces se produce la tercera corresponde al tiempo igual intermedio. ¿Qué quiere decir? Yo agarro las vigas, las he vaciado en una pista de vigas, agarro una pluma y las llevo encima de los estivos y las coloco allá. Y una vez que las vigas están sobre los neoprenos, encima de las pilas o los estivos, depende de qué estoy haciendo, yo voy a empezar a encofrar ahí mismo en el sitio. No necesito apuntalar nada porque las vigas ya son autoportantes. Y voy a empezar a encofrar ahí mismo la losa y el diafragma. La losa y el diafragma trabajan conjuntamente. ¿Qué quiere decir esto? Es como los edificios. Yo vengo así, arriba, y vengo la losa, estos son diafragmas. ¿Así? Entonces, yo no puedo vaciar la losa si no estoy vaciando los diafragmas. Entonces, la losa y el diafragma siempre están unidas, estos dos, siempre. No puedo ir separar. A ver, en un edificio ustedes vacían la losa y no las vigas, no pueden. Primero tendría que vaciar las vigas y después la losa. Por eso se vacían las losas y vigas al mismo tiempo. Aquí también, losa húmeda más diafragma siempre se vacían juntas. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo igual intermedio? Cuando yo he superado en tiempos igual a cero las tensiones en las filas extremas, entonces yo no voy a tesar todo. Yo voy a tesar algunos torones. Y voy a saber cuánto. ¿Cuánto tengo que tesar? Voy a entrar a este tiempo y voy a verificar que sea mayor a cero el valor de lo que estoy haciendo. Pero este ya no va a ser preesfuerzo final. Este es un preesfuerzo diferido. Aquí hay un error. Este es un preesfuerzo sub 2. Y este es un preesfuerzo sub 2. Que lo vamos a enseñar. Les voy a enseñar cómo se calcula en tensiones diferidas. Pero este sub 2 tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque yo no he tesado todos los torones. No he tesado el preesfuerzo final. He tesado solamente algunos torones. Pero tengo que garantizar que con esos torones que he tesado, puedo vaciar la losa y el diafragma sin ningún problema. Tengo que verificar. ¿Qué quiere decir? Que en tiempo es igual a 0. No he tesado todos los torones. Si tenía 27, yo he tesado 20. Pero yo tengo que estar seguro que con esos 20, despuesito puedo vaciar la losa y el diafragma. Entonces, cuando vacío la losa y el diafragma, van a bajar mis tensiones, tanto en la fibra superior como en la fibra inferior. Entonces, tengo que verificar que con este, que yo estoy tesando en tiempos igual a 0, puedo vaciar la losa y el diafragma sin ningún problema y que no me produzca tracción en la fibra inferior. ¿Está claro? ¿Está claro esto? Sí, Esto que estamos viendo ahora, no se haga mucho problema, porque en la próxima clase justamente vamos a ver tensiones diferidas. Pero estoy diciendo, le estoy mostrando esto de aquí, que aquí, por ejemplo, está fallando en la fibra superior, y no es mayor y no es mayor. O sea, no es mayor a menos 1.59 y no es mayor a 0.0. Si no es mayor, entonces entramos a tensiones diferidas para evitar aumentar la altura de la losa, perdón, de la viga. Porque aumentar la altura de la viga significa aumentar el volumen de hormigón, estamos aumentando el peso, la carga muerta, por consiguiente estamos aumentando también los torones. Entonces estamos yendo contra la economía. Entonces, para no hacer eso, vamos a aplicar tensiones diferidas. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a quedar aquí y nos vemos el día lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que estén bien.